Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, hola, profe. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Vamos a tener la clase de hoy que tenemos asignado el tema de la bolilla 25, puntos 1 y 2, que habla de los vicios. Vamos a empezar a hablar de los vicios del acto jurídico y vamos a hablar específicamente también en el punto 2 de error. ¿Está bien? Ya por la hora podríamos arrancar porque veo que estamos bien en horario. Bueno, como les decía, la clase va a girar en torno a los vicios del acto voluntario. Los vicios, ustedes saben que hay acto voluntario, o en el acto voluntario encontramos los elementos internos, o requiere la existencia de los elementos internos de la voluntad. Y ellos son, ¿cuáles? El discernimiento, la intención y la libertad. Esos son los elementos internos del acto voluntario. Cuando falta alguno de esos elementos, el acto se convierte en involuntario, ¿sí? Entonces, puede ser que eso acontezca cuando le falta capacidad a las partes, al sujeto, y entonces, o por la menor edad, o por cuestiones de salud mental, entonces en ese caso no hay acto voluntario. Pero también puede suceder que alguno de estos elementos del acto voluntario, que ya mencionamos, discernimiento, intención y libertad, se encuentren afectados por algunos de los vicios que vamos a ver en la clase. El defecto sobre alguno de esos elementos, entonces, se denomina ahí. Perdón, porque me había quedado, tuve un problemita ahí con la cámara y me quedó tildada. También se alude entonces a los vicios del acto voluntario en distinción o diferenciándolos de los vicios del negocio jurídico, que también los vamos a ver y que es uno de los puntos que requiere el programa, diferenciar los actos del los vicios del acto voluntario y los del negocio jurídico. Bueno, entonces, cuando hay un defecto en alguno de estos elementos del acto voluntario, lo denominamos vicio. Esos vicios que afectan a los elementos internos son el error y el dolo, afectan la intención. Después tenemos la violencia, ya sea la física o la moral, a través de las amenazas, afecta la libertad. ¿Correcto? Esos elementos o esos defectos en el negocio, en el acto voluntario, producen, tienen que estar presentes, en el momento de la celebración del acto jurídico. Entonces, una persona que comparece a la o presta su voluntad para la realización de un negocio y esa voluntad está viciada por error, violencia o dolo, vamos a ver que la consecuencia es que ese acto no va a cumplir los efectos que tenía previsto, sino que va a producir otros efectos jurídicos, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, ahora, en esta bolilla, vamos a ver todos los vicios que pueden afectar el acto jurídico y después qué consecuencias van a traer en la evolución de ese negocio. Si el negocio va a seguir valiendo o no, si producen nulidad, que es el otro tema muy importante que vamos a estudiar. Entonces,
lo que vamos a adelantar es que la consecuencia más importante de la existencia de los vicios que mencionamos es la nulidad del acto jurídico. Después vamos a ver que esa es una consecuencia, pero también puede haber otras consecuencias en ese devenir jurídico, o sea, ante un acto hecho con error o ante un acto viciado de error, la consecuencia, si reúne los requisitos que hoy vamos a estudiar, es la nulidad del acto jurídico. Entonces, los vicios del acto voluntario ya los mencionamos, afectan de manera sustancial el negocio y tienen que estar presentes al momento de la celebración del mismo. Va a desvirtuar los efectos que tenía previsto, como ya les dije, y se distinguen de los vicios del negocio jurídico, que son la simulación, el fraude y la lesión, porque esos vicios, ¿qué afectan? No afectan la voluntad del sujeto, afectan la buena fe negocial. ¿Está bien? En los actos bilaterales, perdón. Me distraje, Fernán, porque me diste vuelta a la cámara y pensé que me estabas hablando. Bueno, les decía que en los negocios jurídicos, los vicios son la simulación, el fraude y la lesión, que afectan la buena fe del sujeto. No uno de los elementos internos de la voluntad, sino la buena fe. La buena fe. ¿Está bien? La buena fe de quién, del autor del negocio o del autor o de la parte del negocio jurídico de que se trata. En estos vicios del negocio, en la simulación y en la lesión, en la simulación la consecuencia también va a ser la nulidad, en el fraude va a ser la inoponibilidad y en la lesión va a poder ser la nulidad, o también hay otro supuesto que es el reajuste equitativo del negocio. Eso lo van a ver cuando vean esos vicios en especial. Entonces, las consecuencias de los vicios del acto voluntario son en todos los casos la nulidad, ya sea el error, el dolo o la violencia. En los vicios del negocio jurídico, lesión, fraude y simulación, los efectos son, en la simulación también la nulidad, en el fraude la inoponibilidad y reitero, en la lesión la consecuencia se desdobla, puede ser la nulidad, pero esa nulidad se deja de lado cuando el perjudicado por el negocio, cuando la parte que se benefició del negocio ofrece el reajuste equitativo. En la lesión, ustedes cuando lo estudien, creo que todavía no lo han visto, lo que hay es una inequidad en el negocio que se encuentra desbalanceado. O sea, hay una de las partes que se aprovecha de elementos subjetivos de la otra y a través de ese aprovechamiento obtiene una ganancia desproporcionada y sin justificación. Entonces, en ese supuesto, ese negocio que está viciado de lesión, se puede pedir la nulidad. En ese caso la consecuencia sería similar, pero el que produjo esa lesión, el que se beneficia, puede sostener el acto jurídico ofreciendo el reajuste equitativo. Entonces ahí ven cómo en ese caso la consecuencia puede ser otra, o sea, una acción de reajuste. Entonces tenemos las nulidades, la inoponibilidad y la acción de reajuste como consecuencia de cada uno de los vicios que les mencioné. ¿Hay alguna duda con esto, chicos? En distinguir los vicios del negocio a los del acto voluntario. Dijimos, reitero, entonces, cuáles afectan al acto voluntario, es los que están
justamente incidiendo sobre algunos de los elementos internos del mismo. Y los del negocio son los que afectan la buena fe de la persona que realiza el negocio. Los que se obran con mala fe. Claro, se obran con mala fe, por eso es que afectan la buena fe negocial. Por ejemplo, eso acontece en la lesión, con el ejemplo que les dije recién sucintamente, porque hay una parte que se aprovecha de la otra y obtiene un beneficio sin justificación y desproporcionado. Sucede también en la simulación, porque en la simulación hay un negocio justamente que no es real y que procura cristalizar un engaño o materializar un engaño de un acto supuesto o interpuesto que en realidad no tiene nada de real. Y en el fraude lo que hay es otra cosa, porque ahí hay inoponibilidad. El fraude es un acto realizado en perjuicio de la buena fe, obviamente, de una de las partes del negocio, y procura eludir obligaciones o contratos o negocios. ¿De qué manera? Distrayendo bienes o sacando bienes del patrimonio para aumentar la insolvencia o generar la insolvencia, y eso justamente hace que esos actos, si bien son hechos en perjuicio de los acreedores, como efectivamente se realiza ese negocio, esa operación, esa compraventa o esa salida del patrimonio, el acto va a ser real, pero no le es oponible a los acreedores anteriores a ese acto. Eso después lo vamos a ver en la próxima clase, porque en la próxima clase me detengo un poquito en hablar de esto, porque también estaría como adelantando un poco el tema que nos toca la próxima clase, que es fraude. El fraude como vicio del negocio jurídico, de la buena fe negocial, requiere una serie de requisitos. Esto es... Claro, ayer vimos, profe, simulación. Claro. Ayer vimos simulación. Ustedes hoy conmigo... simulación. Hoy conmigo van a ver error y después, la semana que viene, vamos a ver fraude. Esos son los vicios que me tocan a mí. Después los otros, de acuerdo con el cronograma, ¿no es cierto? Claro, uno es como también del acto voluntario y otro del negocio jurídico. Claro, del acto voluntario, error. Cuando decimos acto voluntario, de un elemento interno de la voluntad. Sí, sí, sí. Para distinguir. Sí, sí. El error es un vicio que afecta, ¿sí?, un elemento interno. ¿Qué es cuál? La intención. No. La intención, justamente, porque afecta el discernimiento. La intención. Está viciada la intención. Sí. Bueno, eso es en el error. Y después vamos a ver que en los negocios, en los vicios del negocio jurídico, lo que se afecta es la buena fe, que es lo que pasa en el fraude, la simulación y la lesión. Bueno, volvamos para total fraude, lo vamos a ver con más detenimiento la semana próxima. Con respecto a el error, que es el primero de los vicios que está mencionado en el programa, en realidad, más allá de que ustedes ayer lo hayan visto, como venimos con una clase atrasada, yo, en realidad, tendrían que haber tenido esta clase el jueves pasado y ayer hablar del otro vicio que seguía, que vieron ayer, que pudo haber sido, ¿qué dijiste? ¿El dolo dieron ayer? ¿Dolo o simulación? Simulación. Bueno, en el punto 2 del programa de la bolilla 25 habla del vicio del error. Error e ignorancia son utilizados de manera indistinta. El código de Vélez se ocupaba de mencionarlo. En el actual código no se dice nada, pero se sigue considerando que en los supuestos de ignorancia y de error se aplica la misma norma.
Y algunos se preocupan en distinguir qué distinción, o en distinguir conceptualmente uno y otro tema, pero en realidad carece de cierta practicidad. En el error hay un conocimiento que difiere o diferente del real, un conocimiento inexacto. En cambio, en la ignorancia hay una ausencia de conocimiento. De todos modos, en un supuesto o en el otro, la norma es la misma. O sea que el interés práctico es mínimo, pero lo menciono porque algunos autores se detienen un poco en la explicación de esto. Sea ignorancia o sea error, se aplican las mismas normas. La primera cosa que debemos distinguir cuando hablamos de error es la clasificación, o debemos hacer una clasificación en error de derecho y en error de hecho. Cuando hablamos de error de derecho, ¿sí?, lo primero que vamos a ver es que se trata de derecho en sentido material. ¿Qué? Falta de conocimiento de una ley, de una norma. Sí, claro. Es como la ignorancia del derecho. El principio general está en el artículo 8. Las leyes se presumen conocidas por todos. O sea, no habría sistema jurídico que se pudiera sostener si las personas podrían excusarse de su cumplimiento alegando que no conocen determinada norma. Entonces, sería prácticamente imposible la realización del ideal de derecho y de justicia si alguien pudiera o cualquiera pudiera excusar su incumplimiento en el desconocimiento de la norma. El principio de inexcusabilidad está en el artículo 8 del Código Civil, en la parte introductoria. Dice: la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico. O sea, solo cuando el ordenamiento lo autorice, uno podría alegar la ignorancia de la norma para excusar que el no haberlo cumplido. Pero si no, el principio general, bastante general, es que la ignorancia del derecho es inexcusable. Cuando hablamos del derecho o de normas, hablamos de sentido material. ¿Qué quiere decir? Que se toma por igual, ya se trate de leyes, ordenanzas, leyes provinciales, decretos. Eso es ley en sentido material, independientemente del órgano que lo haya dictado. Una vez que entra en vigencia, se hace exigible a todas las personas. La publicación de las normas tiene como finalidad no tan solo el conocimiento, sino más vale la entrada en vigencia. ¿Qué? Ser obligatoria. Claro, es un requisito para la entrada en vigencia y por lo tanto convertirla en obligatoria para todos. Como requisito del proceso de sanción está la publicación. Entonces, cuando hablamos de la publicación, no es que demos por sentado que todos estamos leyendo el boletín oficial para conocer todas las normas que se dictan día a día, porque eso es materialmente imposible. Pocas personas lo realizan o lo puedan hacer. No se dice o no se entiende que la publicación sea con ese efecto, sino justamente con el fin de que entre en vigencia cumpliendo con todo el proceso de sanción, discusión, aprobación, publicación, a los efectos de la oponibilidad a todos, ¿no es cierto? Entonces, la ley o el error de derecho, el principio es la inexcusabilidad, artículo 8 del Código Civil. Esto es igual y no ha tenido ninguna modificación. Y también cuando hablamos de norma, otra cosa que repito es importante, estamos hablando de normas en sentido material, no leyes. Pues, si dijéramos en sentido formal, ¿qué diferencia hay?
La ley en sentido formal es la que ha sido sancionado conforme el procedimiento y emana del órgano que establece la Constitución Nacional. Entonces, ley en sentido formal sería una norma que emanó del Poder Legislativo, conforme al proceso que establece la Constitución. Pero ustedes saben que hay innumerables normas que emanan de diferentes órganos, puede ser el Ejecutivo, con los decretos de necesidad y urgencia, los decretos, las ordenanzas que emanan de la municipalidad y otro tipo de poderes del Estado que también son obligatorios, pero que son normas en sentido material. Entonces, cuando hablamos de obligatoriedad, hablamos de norma en sentido material. Todas las normas se consideran conocidas por la gente en general, salvo cuando la ley excuse su ignorancia, que son casos muy puntuales. Bueno, esto hablando de error de derecho, el principio de la inexcusabilidad. Ahora vamos a hablar del error de hecho, que es, digamos, el concepto sobre el que más nos vamos a referir en la clase de hoy. El error de hecho está regulado en nuestro código desde el artículo 265 hasta el 270 inclusive. En este código, en este nuevo código, hay algunas modificaciones importantes en torno a este tema. El código en la actualidad exige que el error de hecho, para producir la nulidad del acto jurídico, tiene que tener 3 características. Es un error de hecho, esencial y reconocible. Esto surge del artículo 265, creo. Ahora vamos a verlo. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o unilateral recepticio, el error debe, además de ser reconocible para el destinatario por causar la nulidad. Esto es lo que agrega acá. El error reconocible es una teoría que se incorpora con este código y se refiere a los actos bilaterales o a los unilaterales recepticios. Ahora voy a explicar un poquito por las dudas, por si no conocen la diferencia. En los actos bilaterales, ¿sí?, hay voluntades encontradas, ¿sí?, o en el negocio participan más de una voluntad. Una compraventa, un contrato social, hay 5 socios, 10 socios, son actos que se consideran bilaterales a los que comparece una sola voluntad, más de una voluntad para la celebración, para hacer un contrato social, para hacer una compraventa, hay involucradas más de una voluntad. Y también acá se refiere a los unilaterales recepticios. Profe, En los unilaterales... Una parte es la que se favorece. Por ejemplo, la donación. Sí, pero ahora voy a hacer una aclaración. Hay actos unilaterales no recepticios y hay unilaterales recepticios. Acá, esta norma y la exigencia de que el acto sea reconocible, de que el error sea reconocible, es aplicada a los bilaterales y a los unilaterales recepticios, no a los unilaterales no recepticios. Y esto es lo que quiero un poquito explicar, porque ustedes están en Civil 1 y por ahí leen esto y en el texto no se van a detener a explicar la diferencia entre uno y otro. Pero un acto unilateral recepticio es el ejemplo que vos decís de la donación. Pero ¿por qué decimos que es recepticio? Porque requiere que el otro acepte. Vos podés donarme a mí si yo quiero aceptar. Y si no, no se termina o no se materializa la donación. O sea, hay una voluntad de dar, pero el otro tiene que recibirla. Por eso es recepticio.
yo puedo no aceptar la donación. Puedo no ¿El testamento aceptarla. Entonces sería no ahí, recepticio? ¿qué? ¿El testamento sería no El recepticio? testamento, y pero ahí hay que ver, porque, viste, en materia de sucesiones está lo que se conoce la herencia con beneficio de inventario. Vos podés aceptar la herencia y después rechazarla. O sea, tomarla por un tiempo durante el cual analizás Ah, la herencia, si las deudas son superiores claro, o por ahí, claro. a las Claro, sí, las deudas son superiores a los bienes, a los créditos, a los entonces, créditos. o a los bienes, y vos entonces rechazás la herencia. Entonces Claro, ahí, ¿entendés? sí. Ahí hay una voluntad también que puede el heredero articular para no aceptarlo. Eh, Podría ser el reconocimiento de hijo. Ese es un acto unilateral no recepticio. Vos vas a reconocer un hijo, no hace falta que el hijo quiera o no quiera. Si es hijo tuyo, vos lo reconoces. No hace falta que venga a prestar conformidad al otro. Ese es un acto unilateral no recepticio. Para que tengas un ejemplo. En la donación es un acto unilateral porque digamos que la voluntad del negocio se va a hacer dependiendo del titular, ese solo. Pero si el otro no acepta, para terminar de conformarse el negocio necesita la aceptación del otro. Entonces, eso es un acto unilateral recepticio. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque estamos hablando de error. Entonces, en los actos bilaterales, ¿sí? O en el unilateral recepticio, uno tiene que, de acuerdo con lo que dice el código, con su actual redacción, y que antes, si bien no lo decía expreso, pero también era así, es que el error debe ser reconocible. Debe ser reconocible por las partes. Esencial, o sea, recae sobre un elemento del acto esencial, ya sea el sujeto, el objeto, la causa, las cualidades que son esenciales. Ahora vamos a ver sobre Claro, qué cosas la es, manifestación, sobre la manifestación, la declaración de voluntad. también en la manifestación puede ser en uno de los elementos o en la manifestación externa de esa voluntad. También hasta en la causa, que la otra vez hablamos de la causa como elemento del negocio jurídico, también puede recaer en la causa el error y va a producir la nulidad del acto jurídico. ¿Mm? Entonces, el error de hecho debe ser, reitero, esencial y reconocible. Puede recaer en las circunstancias del acto, en la identidad de las personas, la capacidad, el estado civil. Lo del error reconocible, si bien no leímos el artículo, está en el artículo 266. No ofrece dificultades, así que lo pueden leer solos. No me voy a detener en esto. Y en el artículo 267 sí están los supuestos de errores esenciales, que son algunos de estos que yo les estoy mencionando. El error sobre la naturaleza del acto. ¿Cuál sería un supuesto de error en la naturaleza del acto? En un acto bilateral. Yo le Cuando, presto a Fernán el código civil mío, se lo presto. Y él entiende que se lo regalo. Eso es un error en la naturaleza del acto. Es esencial, porque yo, pasado un tiempo prudencial, te voy a decir, Fernán, devolveme el código, porque es mío, yo no te lo regalé, te lo presté. Esa es la naturaleza del acto. Es un error esencial. También el error puede versar sobre un bien o un hecho diverso o de distinta especie del que se pretendió designar, o cualidad, extensión o suma diversa de la querida. Yo compro una cosa teniendo en cuenta una cualidad que para mí es importante.
compro un toro que supongo que pertenece a una cabaña con determinadas características y resulta que no lo es. Sí, No, o, o contratás en pesos y en realidad lo estipulado eran dólares. no. Ese sí que es un ejemplo muy video. Ahí no es lo mismo. Eh, Cuando uno contrata, o las contrataciones, ¿cómo? No te Lo leí escuché lo acá, que quisiste decir. lo leí acá del manual. Dice, creo comprar un departamento en Mar del Plata y la contraparte ofrece en venta una casa en Miramar. O cree estar Bueno, pero contratando en eso es pesos. una cosa. Bueno, lo que sucede es que ahí el tema es, el ejemplo de una casa en un lugar o en otro, ese está claro. En el ejemplo de si vos contratas en pesos o en dólares, en general, en el contrato va a estar expresado. La situación que se presenta en esto es que cuando la moneda de curso legal en este país es el peso. Entonces, cuando uno contrata en dólares, hay la interpretación es que asume una obligación de dar cosas, no una obligación de moneda de curso legal, sino que vos te comprometes a dar una cosa, que eso es el dólar, no es la moneda de curso legal. Para esto Sí, de tenés que verdad. leer, para que lo entiendas, pero por ahí lo vas a entender un poco más en obligaciones, el Sí, lo artículo leí eso. 735, Sí, lo ¿este el hemos leído. 735? Sí, lo hemos leído en otra Bueno, unidad. bueno, el artículo 735 se refiere a esto, es la obligación de dar, se considera que contratar en dólares es una obligación de dar una cosa, no Ah, el dinero. Entonces ahí entra toda una interpretación de si es un valor, el valor de la cosa es el valor que tiene en la moneda al valor oficial, como sería el dólar oficial, o si es una obligación de dar una cosa cierta, lo que cuesta en el mercado, aunque sea no oficial, ese dólar. Entonces, ahí hay toda una discusión en torno a que el 735 se aplicaría en la actualidad para esas obligaciones. Pero en realidad, ¿qué sucede cuando este conflicto o esta diferencia entre lo que uno cree que contrató y el otro cree que contrató, por lo menos hasta ahora, la decisión de los tribunales de acá de Mar del Plata, que es bastante reciente, es hacer algo salomónico y entender que el valor que le van a asignar a el dólar no es el oficial y no es el del libre, sino que le ponen el 30% del impuesto país y no le aplican el 30% de ganancias, ponele. Pero se toma, lo que quiero que quede claro, como una obligación de dar una cosa, no de dar de una obligación de curso legal en moneda de curso legal en nuestro país, porque no lo es. Esa es la consecuencia más importante. Es más fácil por ahí el ejemplo, si lo querés poner, para que no te confundas, el de la casa en Mar del Plata o en Miramar, porque ahí es una especie diversa, claramente también hay un error. Y si vos pones en un contrato que el pago es en dólares, no hay posibilidad de confundir. Habrá discusión sobre el valor que le asignas al dólar, pero la moneda va a estar expresada. ¿Se entiende? Va a estar expresado si son pesos o si son dólares. Es más difícil ese ejemplo. En realidad ahí la diferencia siempre es, o la discusión es en torno al valor que se le asigna al dólar, porque como no es moneda de curso legal, es una obligación de dar una cosa. ¿Cuánto vale esa cosa? Es lo que venimos a discutir cuando vamos a decirle al juez, mire, yo le quiero pagar 100 y el otro quiere 160. Entonces, como es una cosa, determinar el valor de la cosa, vos podés estar al criterio de la moneda de curso legal y el valor oficial del dólar sería 101, o ir y decir, no, es una cosa, pero vale tanto en el mercado y por lo tanto vale 160. Esas son las discusiones que se suscitan en torno a este tema, ¿no?
No en que yo quise poner peso, porque ahí hay otra cosa. A veces ese no sería un error esencial, pero casi muy difícil que se te presente como un ejemplo para analizar en el expediente o en un caso. Sí, por ahí son más comunes los errores de pluma, cuando uno quiere poner 10.000 y pone 5.000, 10.000 y pone un cero más o un cero menos. Entonces, eso sí, no, por ahí son corregibles o subsanables, pero no en este tipo de errores, que hacen a un elemento esencial. Un elemento esencial, por eso tiene es un error esencial, irreconocible. También está en el 267 la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. Ahí sí va el ejemplo que yo te digo de un toro campeón o un matungo, por ejemplo. Los motivos relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. Este inciso tiene mucho que ver con lo que mencionamos de la causa. ¿Sí? Claro, el porqué de la compra, ¿no? ¿Qué destino le vas a dar? Exactamente, exactamente. La causa también está en el artículo 281. Cuando dice la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados que sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. O sea, ven que tiene, qué requisitos tiene la causa para ser considerada esencial el error en la causa, tiene que haber estado incorporado al acto, aunque sea tácitamente, o sea, que sea conocido por ambas partes, porque si no, no va a cumplir cuál otro elemento. ¿Qué nos va a estar faltando si no fuera conocido por ambas partes? No va a ser reconocible, porque si es una causa que vos no expresás en el negocio, no me la pones, ni siquiera tácitamente surge que sea así. ¿Cómo puedo yo saberlo? O haber tomado conocimiento, ¿entendés? Entonces, para que la causa también viciada produzca la nulidad, esta causa tiene que haber sido expresada, aunque sea tácitamente, y ambas partes deben conocerla. Para que sea un elemento que, no dándose en el negocio, cause ese vicio, la nulidad. ¿Entienden? Entonces, sería el supuesto, por ejemplo, de que yo compre una casa al lado de donde vive mi madre porque está enferma, ¿sí? Se la compro al vecino y mi vecino sabe que mi madre ya falleció. La causa de irme a vivir ahí es asistir a mi madre enferma, pero si él ya sabe que está fallecida, esa causa ya no existe. Y va a dar lugar entonces a la nulidad, porque está vinculada también con esto que el error debe ser esencial y reconocible, pero que como es un error en la causa, que es un elemento esencial de negocio, no tan solo tenemos en cuenta entonces el error en alguno de los elementos del acto voluntario, en uno de los elementos internos como es la intención, sino también en, como dijiste hace un rato, la manifestación de esa voluntad y también en la causa. Puede estar entonces el error en la causa, en la manifestación, porque en la manifestación, ¿cuál sería un ejemplo de error en la manifestación? Que yo digo que te vendo 10 y son 100, en la forma de la manifestación, o también en el elemento intención. Yo no te quería regalar, te quería prestar. Entonces ahí sí, vemos como todo. En una subasta, bueno, en realidad levanté la mano para saludar a un amigo. Ese es un ejemplo de error en la declaración, cuando
también ahí, hay que decirlo, para la forma de la oferta se tiene en cuenta una práctica o costumbre que no es lo que dice la ley, porque la ley, el código establece que las ofertas en las subastas deben ser hechas en idioma nacional, etcétera, claramente. Sin embargo, la práctica hace que se levante la mano cuando uno quiere hacer una oferta. Entonces, los libros dicen, bueno, un ejemplo es, yo levanté la mano porque entró un amigo, lo saludé y se creyeron que estaba haciendo una oferta. ¿Bien? Eso sería un error en la manifestación. También va a dar lugar a la nulidad. Entonces, una cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica, según la apreciación común o las circunstancias del caso. Los motivos personales, acá estábamos hablando de la causalidad, que haya sido incorporados expresa o tácitamente, entonces este inciso B, vinculado con el 281, que también leímos. También los que recaen sobre la persona con la cual se celebró, a la cual se refiere el acto, si ésta fue determinante para su celebración. Acá se refiere el error en las personas, específicamente se utiliza en las obligaciones inscrito personal. ¿Qué son cuáles? Las obligaciones inscrito personal son las obligaciones que se generan o los negocios que uno realiza teniendo en cuenta calidades o cualidades particulares del otro sujeto. Un pintor famoso es el ejemplo que le ponen los libros. Yo contrato con uno pensando que como se llama, no sé, Ágola es el pintor que hace marinas, o porque se llama Van Gogh, es pariente era Vincent Van Gogh. O sea, aunque se está muerto y es difícil, me metí en una materia de arte que mucho no conozco, y entonces entiendo por un error que esta persona es otra persona, a la cual yo contraté. ¿Por qué? Porque tuve en cuenta alguna cualidad, fama o característica de su trabajo que en definitiva no es tal, porque no es esa persona. Ahí el error está en la persona o en las cualidades de esa persona. ¿Para qué? Para el fin que yo tuve en cuenta cuando realicé el negocio. Entonces, ese es un error que también produce la nulidad. Sí. También cuando creo que con las cualidades de esa persona iba a obtener algo y en definitiva no las tiene. Puede ser, entonces, error en el objeto, en una cualidad sustancial, en la causa, en las personas, en la cualidad de las personas. Y ese error, que es esencial y reconocible, produce la nulidad. Ahora, hay otros errores que no tienen las características de ser esenciales, que no producen la nulidad, pero que están mencionados y registrados en el código porque van a traer como otra consecuencia posible la enmienda. El ejemplo que yo les decía, por ejemplo, el error de cálculo, ¿sí? Que no da lugar a la nulidad, pero sí a la rectificación. También está lo que se denomina el error de pluma,
que es el que usualmente ocurre en la redacción de un negocio jurídico y que se denomina como error impropio. Este que vos dijiste, profe, cuando en el acto incluís un cero al valor. Exacto, eso es un error impropio y entonces ahí lo que ocurre es la corrección. Entonces se entiende y es claro Es que por reversible. diversas circunstancias, sí, exactamente, se puede llegar a la corrección sin mucha más complicación para el negocio jurídico, ni más consecuencias. Estos son todos supuestos que estamos viendo de errores esenciales. También hay lo que se denominan errores accidentales, que serían la contrapartida al error esencial, por supuesto. También debemos decir que estos errores no producen la nulidad del acto jurídico, porque recaen sobre una parte que no es tan importante, que puede ser accesoria, separable del acto, y por lo tanto va a poder traer otras consecuencias, pero no la nulidad. Por ejemplo, supuestos de errores accidentales son la incorrecta denominación de un negocio. Yo le pongo un nombre, pero en definitiva es otro tipo de negocio. Y lo importante en esto sería que las partes entiendan lo mismo, aunque sea equivocado. Le ponen contrato de comodato y es una locación, pero si ambas partes son contestes en que es un negocio jurídico que aunque esté incorrectamente nominado la que los involucra, entonces eso es un error accidental. Sería como titular mal, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Cuando existe un error en la persona, pero esa persona no es esencial para el negocio. O sea, yo le pongo, no sé, Juan Pérez y se llama Juan Rodríguez, pero no es esencial al negocio que sea Pérez o Rodríguez, dependiendo de qué negocio se trate, ¿cierto? No altera el negocio, sino que el fin del negocio, Por eso. el fin que tiene cada parte Estamos es el que se realiza. Estamos hablando de un supuesto diferente. Estamos diciendo que cuando es accidental y cuando la incorrecta denominación no modifica el negocio, que se llame Pérez o Rodríguez. Diferente de cuando hablamos de uno de negocio, hace un rato cuando hablábamos de una cualidad esencial de las personas y de los negocios intuitos personales, que entonces sí yo tuve en cuenta que era fulano de tal para contratarlo porque tenía ciertas cualidades artísticas. En esto estamos hablando de negocios en los cuales una persona u otra sería lo mismo. Cuando también se erra sobre el valor de la cosa, cuando también hay un error sobre el nombre o la descripción de la cosa, siempre que se llegue a la conclusión de que ha sido la cosa sobre la que se quiso contratar. Esto también, por ejemplo, en algunos autores que ponen el error en la extensión en un negocio de compraventa inmobiliaria, el error en la cantidad de metros cuando se describe el terreno que se vende, si ese error en el número o en el porcentual es de un 5%, se entiende que ese error, hay fallos de jurisprudencia, es accidental. ¿Por qué? Porque no sería determinante de la voluntad
la diferencia en un 5% más o menos sobre el terreno o la individualización que teníamos previamente. O sea, no hubiera cambiado la voluntad, el haber sabido correctamente la medida del terreno, ¿se entiende? Si en lugar de medir 280, mide 278, ese error en la extensión se entiende que es accidental, porque igual el negocio se hubiera hecho, y ese error no esencial, por tanto accidental, va a producir algún tipo de otro efecto, como puede ser a lo mejor ajustar el precio, pero ninguna de las partes quiere volver hacia atrás por este error, digamos. No sería, porque además en materia de nulidades tenemos que tener en cuenta cuando hay dudas, ¿no? A veces no las hay, pero cuando las hubiere, que nuestro código tiene un principio que es el tratar de mantener la validez de los actos jurídicos. Entonces, si el código tiene como, en caso de duda, como en el Código Penal el beneficio es para el reo, acá, en caso de duda, el acto es válido. En caso de duda, el acto es válido. Bueno. ¿Qué consecuencias tiene el error? Ya las mencionamos, pero vamos a reiterar. Causa la privación de la voluntad, por lo tanto los actos otorgados con error y que reúnen las condiciones que ya mencionamos son susceptibles de ser anulados. Además de eso, se analiza la posibilidad o la viabilidad de solicitar junto con la anulación del acto una reparación de los daños y perjuicios que hubiera ocasionado. Esto, la mayoría de los autores son contestes, que sería viable en tanto y en cuanto se trate de un acto o de una acción antijurídica que causa un daño no justificado y que no tiene una de las causales de justificación que establece la ley. Que cuáles son las causales de justificación, también las van a estudiar con más profundidad en obligaciones, pero son la fuerza mayor, la legítima defensa y el estado de necesidad. Por lo tanto, el error no está justificado y daría lugar a la solicitud y posterior procedencia de la reparación de los daños y perjuicios derivados de un acto anulado por error. ¿Se entendió esto? Sí. Como otra de las consecuencias, además de la nulidad, la reparación de los daños y perjuicios. En tanto y en cuanto acto antijurídico contrario a la ley y sin justificación, porque no se encuentra ninguna de las causales de justificación, daría la posibilidad de su reclamo y eventualmente obtener una sentencia que haga lugar, ¿no es cierto?, a la reparación económica. ¿Alguna pregunta? Error esencial, reconocible. Recuerden estudiar básicamente, ver bien el error en la causa, en la manifestación, en la causa, en la manifestación de voluntad o en uno de los elementos esenciales, artículo 267, igual son pocos artículos en este punto, son 5 entre el 265 y el 270, pero bueno, tienen que ver el de la causa, que es el 281, el artículo 8 sobre inexcusabilidad del error de derecho, así que yo les diría que además de ver un poco la teoría, se manejen con el código porque les va a resultar útil este punto. Si no hay preguntas, nos vemos el próximo jueves, vamos a hablar de fraude, y como nos va a faltar una clase, yo les pido que lo lean para ver si agregamos una clase el viernes, o si el jueves nos podemos extender un poco más, porque el último punto que a mí me va a faltar tratar, o la última clase,
se trata, hoy lo estuve mirando un poco, de confirmación del acto del negocio jurídico y también de prescripción. No son temas muy difíciles, pero me gustaría que evaluáramos el jueves que viene si podemos agregar un rato a la clase o si agregamos una clase para el próximo viernes, porque la semana que viene nosotros tendríamos que estar terminando. ¿De acuerdo? Sí, yo diría de seguir el jueves que viene. En principio sí, pero como acá tengo 3 silenciosos, supongo que oyentes, aunque sean silenciosos, que hayan estado oyendo y que no se manifiesten, si no hay oposición haríamos eso. Yo también prefiero eso. Yo también preferiría eso, Fernán, que... Profe, ¿vos que también, yo estoy de Ayelen? acuerdo. Sí, antes de ayer, Susana tocó por arriba Sí. el punto 5, prescripción. Así, es más, dio Sí, el ¿a artículo ella le gusta? nos dio el 2562, el artículo que menciona este punto. Y Como además, primero. yo me abstengo de votar, dice Marcos Félix, para todos. Igual Bueno, estoy de no acuerdo votes. que, profe, estoy de acuerdo que si el viernes en todo caso existe la posibilidad que sí que compartamos y en todo caso Eso hagamos lo un repaso o evacuemos dudas. tienen ustedes también, porque yo estaba mirando el martes 29 una clase de repaso, que es el martes próximo. Sí. A ver, El otro, este martes es 22, el otro 29. Y al otro día tenemos el parcial. Claro. ¿el parcial cuándo es? El Miércoles 30. 30. El miércoles 30. Sí, miércoles 30. Sí. Entonces, espérenme. No. Entonces yo, la clase, espérenme, si es el 30, yo la clase la tengo que dar el 24. Porque acá dice que terminaban perdón. Hoy es 17. A mí me falta la clase del 24, que sería la bolilla 28 de fraude, ¿sí? Y la que traigo atrasada, que es prescripción, que la daríamos ese mismo jueves o el viernes. Y el examen sería a la semana siguiente, ¿correcto? Entonces, Sí. ustedes tienen una clase de repaso el martes, justo el día antes del parcial. Sí, martes 29. Por eso no sé. Ese día acá tienen agendada en el crono una clase de repaso. O sea que Sí. generalmente esa clase la da Susana. De todos modos, no va a haber problema de que si el jueves se nos hace pesado muy largo, pasamos para el viernes lo que nos falte. No, y si quieren empezar con el repaso, pero el martes Susana le va a dar un repaso. Dale. Pero el jueves empezamos, organicémonos para hacerlo un poquito más extensa y ver si ya prescripción, yo sé que ya lo da. Confirmación es un tema importante, así que yo voy a enfocarme más en además de fraude, hablar de confirmación. Después en prescripción tienen la extintiva, la adquisitiva, eso no es tan difícil. Bueno, entonces nos vemos el jueves próximo. ¿Qué bolilla es la de confirmación? En realidad está en la bolilla 29.7 a 9, lo que nos toca a nosotros. En la bolilla 29, yo estaba mirando hoy, tienen varias cosas, tienen nulidad, inexistencia, efectos de las nulidades, y hay un tema que a mí me parece que es importante, más que la prescripción, si lo dio Susana, no me preocupa tanto, en el 7 está el efecto de las nulidades, y ese sí es muy importante, el punto 7, y el punto 8 es el de confirmación, conversión y confirmación del acto nulo. ¿Ya? Sí es muy importante los efectos del acto nulo, porque ahí van a ver entre partes y respecto de terceros. En la nulidad hay efectos que se estudian entre las partes y otros efectos para los terceros. Entre las partes, en general, la obligación más común es la de restitución. No, sí, eso sí, pero decretada la nulidad, en general, el efecto más común es restituirse lo que se hubieran dado en virtud del acto nulo, ¿no es cierto? Y después
ver qué pasa con los frutos, los productos, Y después, eso con respecto a las partes que estuvieron en el negocio. Y después, ¿qué efecto tiene ese acto nulo para los terceros? Eso es muy importante. Eso sí, necesito, y es probable que por ahí nos quedemos cortos y llegaremos al viernes para terminar los temas. Pero en principio nos vemos el jueves y yo voy a dar fraude y voy a arrancar, aunque sea con el efecto de las nulidades. Y lo que falte lo pondremos el viernes, si hace falta. Dale, está bien. Pero esos son los temas que tenemos nosotros. En principio, avancen si pueden con fraude. Así hacemos más rápido y yo puedo avanzar. Pero igual abrimos a preguntas de todos los temas. Dale. Nos vemos el jueves, chicos. Chao, gracias. Nos vemos.